Damos la bienvenida al ejercicio comparado de justicia transicional entre Perú versus Colombia. Este espacio estará acompañado por Ivonne Soto, quien les habla, Jorge Caicedo y David Gómez. Para el desarrollo de la plenaria se tendrá en cuenta tres aspectos. Entonces vamos a empezar con un momento inicial, que son los antecedentes históricos de Perú y Colombia dentro de este conflicto que los llevó a hacer el proceso de justicia transicional. El segundo ejercicio va a ser la comparación y finalizamos con un momento de radiografía actual. ¿Qué ha pasado en este momento o en los últimos años con los procesos de justicia transicional? Para ello, vamos a hablar de esta línea del tiempo, la cual nos habla de unos hitos bastante importantes a partir del movimiento subversivo Sendero Luminoso, quien declara la guerra popular al Estado de Perú en 1980. Estos antecedentes pues tienen en cuenta situaciones muy precisas que llevaron cada vez más a considerar la importancia de un proceso de justicia transicional. En 1982 inició el grupo subversivo del movimiento revolucionario Tupac Amaru. En 1985 el presidente Alan García crea la Comisión de Paz. Este fue un primer acercamiento que hubo. En este acercamiento lo que se quería lograr era unas políticas de exterminio de la pobreza entre los campesinos, que eran quien brindaban el apoyo a estos movimientos revolucionarios. Sin embargo, pues esta iniciativa solo duró 4 meses y pues no dio ningún fruto positivo. En 1992 se da la captura de Abimael Guzmán, fundador y máximo jefe del grupo guerrillero Sendero Luminoso. Esto fue un golpe bastante duro para el movimiento y junto a ese año llega al poder, empieza una época de autoritarismo por parte de Alberto Fujimori, quien ya estaba en la presidencia, pero da un golpe de Estado en ese momento. Y también se legisla se crea una legislación antisubversión que tenía que ver con todas estas penas desproporcionadas y amnistía en los actos de violencia del momento. En el 2001 se crea la Comisión de la Verdad y es el inicio de este proceso y de pensarse en un proceso de justicia transicional después de que en el 2000 ya se había retirado Alberto Fujimori del poder por parte de la presión internacional y de los ciudadanos de Perú, de la sociedad civil, que había hecho presión para que él se retirara. Al igual que en la diapositiva de Perú, aquí se puede observar unos breves antecedentes de búsqueda de paz para el caso colombiano. Lo primero que se puede decir es que desde comienzos de la década de 1980 hasta la actualidad, los intentos se han centrado en treguas, cese al fuego, desmovilización, reintegración de grupos armados y búsqueda de alternativas para la terminación del conflicto. La principal característica al inicio de los intentos de terminación del conflicto armado fue el reconocimiento de la necesidad de dialogar para buscar la paz. Durante el gobierno de Belisario Betancur se implementaron ciertas políticas y se realizaron contactos y acuerdos con diferentes guerrillas e incluso el 19 de noviembre de 1982 se sancionó la ley 35 de 1982 que otorgó amnistía general de los delitos políticos y conexos, excluyendo a los crímenes atroces. Aquí vale la pena aclarar que los crímenes atroces que se consideraron en ese momento no son los mismos que se consideran en la actualidad. Si bien se realizaron intentos de alcanzar la paz, se puede decir que todos fracasaron. Durante el gobierno del presidente Barco, se magnificó la situación de persecución contra el partido político Unión Patriótica, al tiempo que se deterioraron los acuerdos de cese al fuego establecidos con la guerrilla de las FARC. En este periodo, por otro lado, se acordó iniciar diálogos con el M-19. Estos diálogos llevaron a la desmovilización de dicha guerrilla y a la participación de algunos de sus miembros en la Asamblea Nacional Constituyente, que posteriormente llevó a la Constitución de 1991. En el periodo presidencial de César Gaviria, se firmó el acuerdo final de paz con el Ejército Popular de Liberación, en el que, entre otras cosas, se otorgó indulto a reinsertados del grupo. Igualmente se firmó un acuerdo de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores y con la guerrilla del Quintindame. Por otra parte, el gobierno reanudó conversaciones de paz con las FARC y el ELN en la ciudad de Caracas y posteriormente en la ciudad de Tlaxcala, en México. Sin embargo, estas no culminaron en acuerdos. Durante el gobierno de Andrés Pastrana,
se presentaron negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en el Caguán. Este proceso implicó la creación de una zona de despeje compuesta por 5 municipios libres de la presencia de autoridades militares. Sin embargo, luego de varios momentos álgidos, la negociación fracasó. Con esta ruptura y a partir del gobierno de Álvaro Uribe, se presentó un giro en los intentos de solución negociada del conflicto armado, comenzando por no reconocer el mismo y poniendo en el mismo saco, bajo la figura de terrorismo, a grupos paramilitares y grupos guerrilleros. Sin embargo, durante este periodo y con estas condiciones, se facilitaron las negociaciones para la desmovilización parcial de las Autodefensas Unidas de Colombia, mientras se incrementó de manera significativa la lucha armada contra las FARC y el ELN. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se da un viraje hacia la solución negociada de la confrontación, reconociendo nuevamente el carácter político de la misma y la necesidad de un diálogo para su terminación. El acuerdo de paz alcanzado entre el gobierno y las FARC se firmó inicialmente en La Habana y se sometió a un plebiscito en el que la ciudadanía optó por el no. Debido a esto, se realizaron algunos ajustes y el acuerdo final llegó a su firma en el Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá, el 24 de noviembre del año 2016. En el ejercicio de comparación, se clasificaron los procesos a partir de los enfoques que van a permitir analizar las características de cada uno de estos. En el caso colombiano, se trata de un proceso holístico en el que se crean diversos mecanismos de verdad, justicia y reparación. En el caso peruano, se puede considerar moderado porque la satisfacción del derecho a la verdad se establece como el elemento central del proceso. Respecto al origen de los procesos de transición, el caso colombiano nace primordialmente del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Por su parte, el caso peruano se caracteriza por ser una iniciativa gubernamental de respuesta a las recomendaciones internacionales y a la presión ejercida por los movimientos de víctimas del país, con el agregado de una aniquilación del Sendero Luminoso. Así las cosas, la comparación entre los procesos se hace a partir de 4 obligaciones inderogables que deben cumplir los estados. La satisfacción del derecho a la verdad en el caso colombiano se deriva del punto 5 del acuerdo de paz, enfocado a las víctimas del conflicto armado. La Comisión de la Verdad tiene como misión buscar las causas explicativas del conflicto, satisfaciendo el derecho de las víctimas y la sociedad a la verdad. También busca promover el reconocimiento de lo sucedido, es decir, el reconocimiento de responsabilidades, así como contribuir a la convivencia en los territorios y sentar las bases para la no repetición. Por su parte, la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú nació con el objetivo de investigar los crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos desde el año 1980 hasta el año 2000, en los que participaron el Estado peruano y los grupos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Una característica particular es que esta comisión es la que da inicio al proceso de transición para el caso Perú. Mientras que en el caso colombiano, la Comisión de la Verdad es parte de un sistema articulado en el que es una de las varias comisiones, instituciones y procesos encaminados a la búsqueda de la paz y la superación del conflicto armado. Adicionalmente, nace luego de un proceso de negociaciones y en el marco de un acuerdo de paz con el grupo armado de las FARC. Respecto a la satisfacción del derecho a la justicia, el caso colombiano se caracteriza por la creación de la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene la función de administrar justicia transicional y conocer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado que se hubieran cometido antes del 1 de diciembre del 2016. La JEP no podrá tener una duración superior a los 20 años. Para el caso peruano, la administración de justicia se hace en el marco de la justicia ordinaria. Sin embargo, a partir de la creación del Plan Integral de Reparación, que es una de las recomendaciones del informe de Comisión de la Verdad y Reconciliación, se busca el juzgamiento de responsables de graves violaciones a los derechos humanos como medida de reparación. Una vez más, estas sanciones son realizadas en el marco de la justicia ordinaria. En cuanto al derecho a la reparación, es importante tener en cuenta que en Colombia la medida más conocida y particular porque nace en medio del conflicto con la ley 1448 del 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
que da origen a la unidad y atención y reparación integral a las víctimas. En el caso particular del acuerdo con las FARC, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado constituye una medida más de la reparación para las víctimas. Recordemos pues que esta ha sido una de las más conocidas y particulares dentro de este proceso de justicia transicional. En cuanto a Perú, se establece la ley 28592, en la cual hay un marco normativo para la reparación de las víctimas de los 20 años de violencia entre 1980 y el 2000, que está basado en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Además, el Estado realizó un ejercicio de categorización de las víctimas, teniendo en cuenta las víctimas colectivas e individuales, a las cuales se les entrega una reparación económica y en otros casos se lleva a cabo un proceso de restitución de tierras. Respecto a la adopción de reformas institucionales y otras garantías de no repetición, en el marco de los acuerdos de paz se han plasmado una serie de programas y proyectos enfocados principalmente en zonas de alta vulnerabilidad e incidencia del conflicto, buscando de esta manera atacar directamente las causas estructurales que hicieron que estas regiones fueran vulnerables a hechos victimizantes producto de la violencia armada. Casos particulares para ejemplificar la creación de planes de desarrollo con enfoque territorial o municipios PEDET dirigida a 170 municipios del país, junto con medidas de reincorporación a la sociedad civil por parte de combatientes como los ETCR, espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Para el caso peruano, dentro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, propone al Estado que se encuentran medidas para evitar que acontecimientos de este talante puedan ser llevados a cabo en el futuro, teniendo en cuenta las medidas de reparación bajo el Plan Integral de Reparaciones. No obstante, cabe notar que a pesar de los esfuerzos y el avance de un proceso hacia la paz, queda demostrado que en el Perú nunca se firmó un acuerdo de paz ni se alcanzó a un diálogo directo con aquellos miembros del Sendero Luminoso que no fueran judicializados, por lo cual puede quedar la incógnita sobre un posible resurgimiento de grupos al margen de la ley. Es por esto último que hemos considerado en nuestro proceso comparativo ponerle pues una negativa a Perú, pero sobre todo es por esa última parte, teniendo en cuenta que puede haber un resurgimiento de estos grupos debido a que no se dio ninguna firma del acuerdo. En síntesis, si bien los casos son similares, se logra evidenciar que el caso colombiano es más robusto al tener en cuenta las 4 obligaciones inderogables y crear instituciones en pro de la satisfacción de esos derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Por otra parte, Perú ha realizado un trabajo importante en el proceso de transición hacia la paz. No obstante, se evidencia que no existen instituciones especializadas para atender y satisfacer los derechos de una sociedad en posconflicto. En lo concerniente al panorama actual de ambos países, tanto Colombia como Perú se encuentran entre los 10 países del mundo con más casos de personas desaparecidas sin esclarecer, ocupando el primero y 7º lugar respectivamente. En consecuencia, en materia de víctimas, según la unidad de víctimas en Colombia, 188.354 personas fueron víctimas de desaparición forzada, mientras que para Perú, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se reportaron 22.507, de las cuales 8.558 siguen aún desaparecidas. En materia de reparaciones, el Plan Integral de Reparaciones en Perú ha atendido económicamente a 85.954 personas y 2.620 comunidades, siendo estas últimas receptoras de una indemnización económica de aproximadamente unos 100.000 soles por comunidad. Esos son en pesos colombianos aproximadamente unos 100 millones de pesos. Para el caso colombiano, hasta la fecha se han destinado aproximadamente unos 6 billones de pesos para la reparación de 920.016 víctimas. Por último, en lo que refiere a la memoria histórica, en Colombia se creó el Centro Nacional de Memoria Histórica y se plantean estrategias para incluirla en la currícula de los planes pedagógicos de las escuelas,
mientras que en el caso peruano se requiere de que el gobierno realice esfuerzos para fortalecer en este aspecto.